los videos pasados les mostré en este canal una capturadora muy económica que compré en AliExpress, dado que necesitaba poder grabar las pruebas de rendimiento y diversos tutoriales que a veces vemos en este humilde canal. Sin embargo, para ese momento mi experiencia con las capturadoras era muy poca y tampoco encontré un video que me explicara todo lo que tenía que saber a la hora de comprar una. ¿Debería elegir una barata? ¿Cuáles serían las diferencias con una más cara? ¿En qué casos me conviene tener una capturadora? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que el día de hoy no solamente les mostraré la capturadora nueva que me compré, sino que me propuse hacer el video que yo mismo hubiera querido ver en su momento. Así que si este tema te causa curiosidad y quieres tener en la mano una guía de capturadoras para el gaming y mucho más, no te despegues de tu pantalla, que en este preciso momento lo vamos a ver. Y por aquí tenemos, señores, nuestro paquetito que nos llegó directamente desde AliExpress, señores. Sí, vamos a abrir este paquete para ver qué contiene. Por supuesto, lo vamos a abrir con nuestro exacto endógeno que no se ha querido jubilar. Pero primero vamos a arreglar esto por aquí, lo arreglamos por acá y abrimos el paquete rápidamente. Y aquí tenemos nuestra capturadora de SCAC, señores. Perfecto. Por aquí lo vas a tener en pantalla, por supuesto, para que puedas ver el precio y el link directo lo vas a tener en la descripción por si tú quieres una igualita a esta capturadora. Bueno, vamos a ver esta capturadora, pero vamos a quitar este plastiquito primero y aquí la tenemos por la parte de atrás donde podemos ver sus especificaciones técnicas. Lo puedes ver aquí, te lo voy a dejar en pantalla y vamos a abrirla rápidamente. Vamos a abrirla por aquí, por allá. Y ahora bien, vamos a poner la capturadora por este lado para ver qué aditamentos, qué complementos nos trae esta capturadora. Y por aquí tenemos aquí a simple vista un cablecito, que este es una entrada de audio y sonido para la capturadora. Perfecto, señores, lo vamos a dejar por aquí para ver qué más tenemos. Por aquí tenemos un cablecito para ver, es un cablecito verde, tenemos aquí, esto es de tipo C a tipo A, perfecto, de tipo A tipo C 3.0, perfecto. Aquí tenemos otro cablecito, que este es un cablecito para conectarla, si no tenemos de tipo A a tipo C, tenemos de tipo C a tipo C, perfecto, se entiende, se quiere. Y por aquí tenemos una tarjetica, señores, que es importante, porque esta tarjetica que tú ves por aquí es la tarjeta del software que viene con nuestra capturadora de SCAP. Sí, SCALink. Aquí tenemos el software. Yo te voy a tapar la licencia, por supuesto, para que no la veas. A ti te va a llegar una igualita. Y por aquí tenemos un manualcito. Ay, pero este manual está en chino, señores. Está en perfecto chino mandarín. Pero no te preocupes, señores, porque yo te voy a explicar cómo se configura en OBS y también en el software de Scalin más adelante. Así que este manual, aunque esté en chino mandarín, no importa. Igual yo te voy a explicar con este video todo lo que tienes que hacer. Pero bueno, vamos a ver, no nos trae más nada. Vamos a ver nuestra capturadora de SCAC. Y aquí tenemos, señora, nuestra capturadora. Qué bonita es, una Game Dog Ultra 4K. Se ve muy bella esta capturadora. Aquí tenemos las entradas de HDMI, entrada, salida, aquí la de audio y por aquí la entrada para la otra PC. Aquí tenemos la capturadora por la parte de atrás. Señores, se ve muy bonita, sí, se ve cuchi, se ve cuchichona esta capturadora. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué vamos a hacer, señores? Vamos a ver qué más necesitamos aparte de esta capturadora para poder hacer la captura de forma correcta. Así que vamos para allá. Y por aquí tenemos, señores, otro paquetito que tenemos que abrir que trae algo importante para poder usar con la capturadora. Vamos a abrirlo rápidamente por aquí con nuestro exacto endógeno y por aquí ya lo vemos que es un cable HDMI. Un cable HDMI con capacidad de 8K, como ustedes lo pueden ver aquí, de la marca Vention, señores. Sí, este es un cable premium de 48 GB por segundo, 2.1 HDMI, que puede transmitir hasta 8K 60 Hz y 4K 120 Hz, señores. Esto es lo importante, tener un cable certificado. Vamos a abrirlo por aquí rápidamente para ver qué nos trae por dentro, cómo es este cable, y por aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la certificación de la marca, como ustedes lo pueden ver, es un cable 100% original que cumple con sus características y aparte que es muy económico, realmente se puede conseguir por muy poco dinero. Esta es la versión, como ustedes lo pueden ver, la versión de
de 3 metros, pero tú puedes conseguir una versión más económica, uno de 1 metro, si es todo lo que necesitas, pero lo importante es que tengas un cable HDMI como este, como ustedes lo pueden ver, se ve bastante robusto, bastante bueno este cable, a mí me gusta bastante cómo es este cable, y vamos a necesitar tanto este cable como otro cablecito, porque vas a necesitar por lo mínimo dos, y aquí estoy viendo el segundo cable para que ustedes lo puedan ver, y aquí lo tenemos, señores, nuestro segundo cable de la marca Pentium, señores. Necesitas por lo mínimo dos y ya más adelante te voy a explicar a detalle el por qué, señores. Sí, vamos a acomodar esto por aquí para que ustedes puedan ver lo mínimo que vamos a necesitar para nuestra captura de video, ya sea nuestra consola o nuestra PC. Ahí tenemos los dos cables que van a estar en la entrada y otro de estos cables va a estar en la salida y así sucesivamente. Pero vamos a verlo más adelante con estos dos cables y esta capturadora. Vamos a ver qué tal va. Pero hay otra cosita importante que tengo que comentarte sobre esta capturadora y otro modelo. Vamos para allá. Y aquí tenemos, señores, la primera capturadora que había comprado. Como ustedes pueden ver, las conexiones son muy parecidas a la de la capturadora anterior. Sin embargo, lo que no es parecido es su precio. Si se dan cuenta, esta es mucho más económica y también te la voy a dejar en la descripción. Esta también es una capturadora 4K Ultra HD. Sin embargo, en las características difiere un poco de la otra y eso lo vamos a explicar más adelante. Lo que es importante hasta este momento es el cable HDMI, que es de lo que ya estábamos hablando no hace mucho. Este es un cable como esos que puedes comprar en la calle, que este dice HDTV, debería decir simplemente HDMI. Sin embargo, te lo venden como 2.0 y no es 2.0, señores. Este cable no es 2.0. Cuando mucho será 1.1 o 1.4. Sin embargo, aunque sea 1.4, debería tener buena calidad, pero como no están certificados, señores, no te va a servir. O bueno, te puede servir, pero te va a dar problemas, ya sea efectos en pantalla y cosas raras. Ya sea que tengas esta capturadora o tengas la capturadora que cuesta un poco más, necesitas un buen cable. Esta capturadora va a servir para la mayoría de los casos y la otra va a ser para algo más especializado. Sin embargo, eso lo voy a explicar más adelante para que tú decidas cuál de las dos te conviene más. Lo que sí es importante, ya sea que estés decidiendo entre una o la otra, es el cable HDMI, señores, que el cable HDMI sea como el que te mencioné. Este cable va a ser muy bueno y te va a servir también a futuro para otras cosas, no solamente para la capturadora. Como ustedes pueden ver, es un cable que es muy robusto y ya lo mencioné anteriormente. Pero lo importante de este cable es todas las conexiones que puedes llegar a tener con este cable, tu consola, tu computadora, tu lacto, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, sí, con esto puedes conectar de todo. Así que no te preocupes por el cable HDMI, preocúpate más por qué capturadora vas a tener. Pero ahora lo importante lo vamos a ver más adelante. Ahora que se está poniendo bueno esto, vamos para allá. Y seguro te estarás preguntando, pero Carlos, ¿realmente necesito una capturadora? Y la respuesta es depende, pero más tirando a un sí. La función de una capturadora, como su nombre lo indica, es capturar una señal entrante de video. Puede capturarla y al mismo tiempo retransmitir esa señal a otra pantalla. De manera que mientras sigues viendo lo que sea que está ocurriendo en ese equipo o dispositivo, que puede ser una computadora, una consola de videojuegos, una cámara fotográfica o incluso un teléfono con un adaptador o cualquier dispositivo que emita o se le puede adaptar una señal de salida HDMI, puedes capturar esa señal de video y grabarla en una computadora, una lacto o un mini PC. Entonces, si tienes una consola de videojuegos y quieres grabar o streamear tus partidas, necesitas una capturadora. Si tienes un PC que te corre bien un juego, pero quieres grabar tus partidas sin perder ningún FPS, necesitas una capturadora. Si quieres grabar lo que pasa en una cámara que tiene salida HDMI para usarla como una cámara web súper potente para conferencias, streaming, etcétera, 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 necesitas una capturadora. Si quieres grabar lo que pasa en tu dispositivo Android, TV Box o cualquier dispositivo que emita una señal HDMI, necesitas una capturadora. Si quieres grabar todo lo que pasa en una PC en otra PC, necesitas una capturadora.
capturadora. En fin, una capturadora es un complemento muy útil que en cualquier momento vas a necesitar sí o sí. Y como ya lo hemos visto, puedes conseguir una con muy poco dinero. Así que la pregunta en este caso no sería si necesito o no una capturadora. La pregunta realmente sería, ¿cuál deberías comprar? Pero antes de que te responda esa pregunta, lo que me pregunto yo es ¿por qué no te has suscrito? Así que justo es el preciso momento para que te suscribas, actives la campanita, dejes tu glorioso like y por supuesto tu suculento comentario. Ahora sí, vamos a ver cómo se instala una capturadora. Y aquí estamos, señores, en este banco de pruebas endógeno que me monté para poder hacer este ejemplo. Señores, aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer esta captura. Vamos a ver cuáles son esos componentes. En este caso vamos a tener el PC. En este caso, este PC va a emitir la señal. La vamos a capturar con la capturadora y la vamos a grabar con otro PC, que en este caso es una Lacto. Como ustedes pueden ver, esta Lacto que tenemos por aquí es el que va a terminar grabando la señal que vamos a capturar de la capturadora. La capturadora por sí misma no va a grabar, solamente va a capturar la señal. Por eso es importante tener un PC o una Lacto para poder hacer esa grabación adicional. Ahora, señores, por aquí, por este lado, tenemos este PC. En este caso es un PC el que va a emitir la señal, pero también puede ser otro dispositivo. En este lado es donde podemos tener una consola, podemos tener una cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier dispositivo que pueda emitir una señal HDMI. Este PC ustedes ya lo conocen, es el PC que armamos no hace mucho en este canal. Si tú quieres saber cuáles son los componentes y cómo armamos este PC, lo vas a tener en la descripción, por supuesto. Pero ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo se instala todo esto. Vamos a acercarnos un poquito. Nos acercamos un poquito y volteamos por acá para que se pueda ver mejor. Agarramos aquí la capturadora y explicamos algo sencillito sobre esta. ¿Cómo se instala esto? Fácil, mire, desde el PC él va a emitir la señal, por supuesto desde la salida del PC a la entrada de la capturadora y de la salida de la capturadora a la entrada del televisor. También, por supuesto, hay que conectar la capturadora con la Lacto para que la Lacto pueda grabar lo que está ocurriendo. Pero es muy sencillo, vamos a ver cómo se instala para que ustedes lo puedan ver a más detalle. Bueno, aquí agarramos el cable HDMI. Bien, lo conectamos a la salida HDMI, en este caso nuestra tarjeta de video, que es la tarjeta de video que tiene esta PC. Si no tiene tarjeta de video, igual vas a tener una salida HDMI para que lo conectes, importante. Ahora, desde esa salida HDMI, lo conectamos a la entrada, aquí hay que voltearlo, lo conectamos a la entrada de nuestra capturadora. Ahí dice HDMI in. Esa es la entrada. Desde la salida del PC, en este caso, desde nuestra salida HDMI hacia la entrada de la capturadora. Aquí como ustedes lo pueden ver, aquí a la entrada. De esa manera él va a recibir la señal del dispositivo, que en este caso es un PC. Lo conectamos aquí rápidamente, así, lo conectamos así, suavemente, sin ningún problema. Y ahí estaríamos listos ya, desde la salida hacia la entrada. Ahora, desde la salida de la capturadora, lo vamos a conectar desde la salida de la capturadora, por supuesto, a la entrada del monitor que tengamos para poder visualizar lo que está ocurriendo en este PC en nuestro monitor. Siendo en este caso nuestra capturadora un intermediario entre esa señal de video que normalmente conectaríamos de forma directa. Pero bueno, vamos a buscar el cable HDMI y lo conectamos a la salida de nuestra capturadora, desde la salida de nuestra capturadora hacia la entrada del monitor, que en este caso es un monitor, pero puede ser también un televisor, señores, si se trata de una consola. Y aquí estaríamos, todo el sistema estaría completamente listo, desde la salida de nuestro dispositivo a la entrada de la capturadora y desde la salida de la capturadora a nuestro monitor o televisor. Ahora, es importante que esta capturadora por sí misma no tiene la potencia para trabajar, no tiene voltaje, así que no va a trabajar al menos que la conectemos directamente al dispositivo con el cual vamos a hacer la grabación. Buscamos por aquí rápidamente el cable que nos va a servir para ello y tenemos un cable USB de tipo A tipo C, como ustedes lo pueden ver. Perfecto, en este caso esta capturadora tiene el conector de tipo C. Lo conectamos por este lado
Y este conector tiene que ser USB 3.0 para poder transmitir toda la señal. Tiene que ser 3.0, importante. Vamos a conectarlo a esta lacto y de esta manera esta lacto va a tener la capacidad de poder ver lo que aquí esté pasando. Perfecto, vamos a agarrar y lo vamos a conectar rápidamente por aquí. A ver, espérate, no te muevas. Ahora sí, lo conecté. Una vez conectado, aquí tenemos la capturadora lista con la conexión básica para poder grabar en este caso todo en esta lacto. Y bueno, con esto estaríamos prácticamente listos. Sin embargo, si tú ves por aquí, puedes ver que tiene un conector y este conector es para la salida y entrada de audio de la capturadora. En este caso podemos agarrar y buscar este extensor que tenemos por aquí y con este extensor podemos conectar por aquí un auricular para poder escuchar la salida HDMI que está emitiendo la señal y por aquí podríamos insertar audio con un micrófono. De esta manera nuestra capturadora podríamos capturar al mismo tiempo una señal de audio directamente con la capturadora y poder escuchar todo lo que está pasando. Por aquí tenemos también esta capturadora básica que no te expliqué cómo se conecta, pues la conexión es exactamente igual. Si podemos ver por aquí para ver, vamos a voltear por aquí para poder ver la salida, la entrada, en este caso la entrada, pero lo tengo al revés, vamos a voltearlo. En este caso podemos ver la entrada de la capturadora, en este caso HDMI, y la salida HDMI de la capturadora. Y por la parte de atrás también podemos ver la salida de audio y la entrada de audio, lo podemos ver por aquí, perfecto. Y también la salida USB 3.0. Agarramos por aquí este cablecito para que lo puedas ver lo que es la conexión. Vemos que aquí este es un cable de tipo a tipo A, lo conectamos así de esta forma y de este lado este cablecito lo conectaríamos a la lacto o a la otra PC, como lo pueden ver. Sin embargo, puede ser o puede darse el caso de que tu PC o la PC que tengas no tiene una conexión de tipo A, sino una conexión de tipo C. Para eso utilizamos este cablecito que nos viene con la capturadora. En este caso, con esta capturadora nos viene este cablecito y ahí podríamos conectar su entrada de tipo C a la entrada de tipo C del otro PC. Ahora, con esta capturadora, que en este caso es la capturadora, la primera capturadora que teníamos en el canal, este tiene una entrada de tipo A tipo A. Aquí tendrías que conectarle un adaptador si quieres que su salida sea de tipo C de esta forma. Y te va a funcionar de la misma forma siempre y cuando sea USB 3.0. Recuerda esto, por aquí, USB 3.0. Importante, USB 3.0. Y también es importante que los cables HDMI que vas a utilizar, ya sea en esta capturadora o en la otra, sea por lo mínimo HDMI 2.0 para poder sacarle todo el jugo a la capturadora, o por lo menos que tú sepas que tiene esa velocidad, que ya lo hayas probado. Para curarte en salud, simplemente compra el de la descripción, que es 2.1 certificado. Y con esto teníamos todo listo, la instalación lista de la capturadora con todos sus implementos. Ahora, para esta instalación, como podrás notar, necesitas dos pantallas: la pantalla que va a grabar y la pantalla, por supuesto, que va a emitir la señal de la capturadora. Ahora, sin embargo, puede darse el caso de que tú no tengas dos pantallas, que solamente tengas una. De esta manera, supongamos que tú nada más tienes la pantalla con la cual vas a grabar, no tienes otra segunda pantalla, solamente la pantalla con la cual vas a grabar, que puede ser un monitor, en este caso es una lacto. ¿Cómo lo configuramos? Lo configuramos de la siguiente forma: solamente conectamos en la capturadora la entrada que viene de nuestro dispositivo. Aquí, desde la salida de nuestro dispositivo hacia la entrada de la capturadora. No conectamos nada en la salida de la capturadora y la capturadora va a funcionar como si fuera un monitor virtual. Y aquí podríamos ver en nuestra PC que está grabando todo lo que está ocurriendo en nuestro dispositivo sin necesidad de una segunda pantalla. Esto es importante. Ahora, esta capturadora también va a funcionar de la misma forma, no te preocupes por ello. Y con esto, señores, tendríamos toda la instalación lista, la explicación de la instalación, pero falta algunas explicaciones técnicas de todo esto, así que vamos para allá. Entonces, ¿cuál compro? ¿La barata o la que cuesta más? Todo depende de sus especificaciones y tus propias exigencias, porque las capturadoras tienen dos tipos de capacidades: su capacidad para retransmitir la señal de video y su capacidad para grabar esa misma señal de video. En pocas palabras, una capturadora que pueda retransmitir una señal 4K no significa que pueda grabar en 4K. Una capturadora que pueda retransmitir a una pantalla 120
120 o 60 FPS, no quiere decir que pueda grabar a esos FPS en todas las resoluciones. Por ejemplo, nuestra capturadora barata tiene grandísimo 4K Ultra HD. Quiere decir que tiene la capacidad de capturar y retransmitir una señal de video 4K hasta 30 FPS. Sin embargo, cuando quieres grabar esa misma señal, no tiene la capacidad para grabarla en 4K, sino que su capacidad máxima de grabación es 1080p 60 FPS, bajo los formatos de codificación YUY2 y MJPEG. Y aunque me parece que para su precio está súper más que bien, esto puede ser un limitante para las personas que quieran grabar a más resolución, más FPS o retransmitir a un monitor con una mayor tasa de refresco. Por ejemplo, si tú tienes un monitor o televisor 4K 60 Hz, que es lo más común calidad-precio para esta resolución, y adquieres esta capturadora, al momento de conectar su salida HDMI hacia tu pantalla, esta solo podrá enviar 30 FPS si estás en 4K, sin importar que tu consola de videojuegos esté emitiendo más FPS. En pocas palabras, si el juego va a más de 30 FPS y estás acostumbrado a jugarlo conectando tu consola de videojuegos directamente a tu televisor, al momento de colocar la capturadora como intermediaria para poder grabar tu partida, vas a sentir que en tu televisor ahora el juego se ve menos fluido, a pesar que la grabación en 1080p sí se realizó de forma correcta a 60 FPS. Este mismo escenario no te ocurriría con la capturadora SCAP, dado que esta sí puede retransmitir la señal de video en 4K hasta 60 FPS, incluso grabar en 4K, pero solo hasta 30 FPS. Así que entre más sofisticada sea tu capturadora, va a poder capturar y retransmitir mayores resoluciones de video y más FPS, así como también tendrá mayores capacidades al momento de grabar esas resoluciones. Así que volviendo a las protagonistas de este video, te voy a dejar en pantalla sus capacidades para retransmitir o dar paso directo a la señal de video HDMI y sus capacidades para la grabación según la resolución a la que quieras grabar. Entonces, ya sabiendo todo esto, ¿cuál deberías comprar? Si apenas estás iniciando y no tienes mucho presupuesto, como yo en su momento, créeme que esta económica va a cubrir con creces esa necesidad. Pero si tienes un monitor de más de 100 Hz, ya sea en 1080p o 1440p, y no quieres visualizar menos FPS mientras juegas y grabas tus partidas, vas a necesitar esta otra capturadora, que aunque cuesta un poco más, tiene mayores capacidades. Ahora, antes de enseñarte cómo sería la configuración de estas capturadoras en la PC, no sé si te diste cuenta, pero al momento de grabar vas a tener varios formatos de salida. No vamos a hablar de todos los que existen, solo de los que posiblemente veamos en alguno de estos dos modelos, para poder saber cuál deberíamos elegir. En pantalla vas a ver una tabla comparativa de estos formatos y sus características técnicas más relevantes, por si quieres algún dato técnico. Sin embargo, yo te diré cuál sería el mejor según lo que estás buscando. El mejor en calidad de imagen visual es el RGB, dado que la imagen se grabará de forma íntegra y sin ningún tipo de pérdida, pero esto sería a costa de tener archivos mucho más grandes y pesados. El siguiente en esta escala sería el YUY2, dado que también tiene una buena calidad de imagen. Los archivos son un poco menos pesados, aunque siguen siendo pesados, y tiene buena compatibilidad. El siguiente en esta escala visual, pero el más eficiente, sería el NV12, que su calidad, aunque es un poco menor, sigue siendo lo bastante buena para la grabación. Tiene menor peso de archivo y tiene el mejor soporte con la mayor cantidad de dispositivos de reproducción modernos. Pero el que sí tienes que evitar a toda costa es el MJPEG, porque este puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de la tasa de compresión. Y créeme que no te gustaría ver tus partidas feas sabiendo que no vas a poder grabarlas de nuevo. Pero bueno, vamos a ver algunas pruebas de grabación para que juzgues tú mismo. Vamos a usar el mismo escenario para poder hacer una comparación. Esta prueba está hecha con la capturadora SCAP. Por supuesto, en pantalla tendrás tanto la configuración en OBS como la información de configuración de la capturadora en cada una de las grabaciones. Esta en particular se realizó con el formato YUY2. En esta otra grabación tenemos el mismo escenario en 1080p 60 FPS, pero con el formato de video NV12. Como el peso en este caso va a depender más de la configuración de OBS, aquí puedes
puedes elegir cómodamente cualquiera de los dos, tomando en cuenta que con el NB12 tendrás la opción de grabar a mayores resoluciones con mayores FPS. Y en esta tercera prueba usamos el software de grabación que viene con la capturadora, el Scanlink. Y aunque para estas comparaciones usaremos la misma resolución, para el caso del formato RGB32 solo podríamos grabar un máximo de 30 FPS. Con este software el máximo de bitrate que podemos usar es de 18 megabytes, que bueno, para este caso son más que suficientes para obtener una buena calidad. En esta cuarta grabación usamos el programa Scanlink, pero grabando en el formato YUY2 a 60 FPS. Podemos notar que se mantiene una buena calidad, pero aquí sí se controla mucho más el tamaño de archivo que en OBS. Aunque en OBS si trasteamos un poco más, podríamos bajar el tamaño del archivo sin comprometer la calidad. Lo cierto es que pesa casi igual que el RGB32, pero recordemos que esta grabación es a 60 FPS, el anterior era a 30. Por lo tanto, si nos permitiera grabar a 60 FPS en RGB32, el peso sería prácticamente el doble. En esta quinta grabación simplemente probamos los mismos valores, pero cambiando el formato a NB12. Yo puedo notar casi la misma calidad que en YUY2, así que personalmente esta sería mi segunda opción, o la primera si quiero una mayor resolución, por supuesto. En la sexta grabación ya utilizamos la capturadora genérica 4K. Como esta no tiene un aplicativo independiente, nos toca usarla solamente con OBS, así que mantenemos la misma configuración, con el formato de video YUY2, y vemos que para lo que cuesta esta capturadora el resultado es bastante bueno. Sin embargo, tiene algo que he venido notando en todo este tiempo, y es que para las texturas de cabello le cuesta un poco grabarlas como se debe. Otro punto interesante es que a pesar de usar la misma configuración que con la Scan, el archivo final resultante es más del doble de pesado, algo que tienes que tomar en cuenta si el espacio en disco es importante para ti. Para la última prueba de grabación cambiamos el formato de video al que personalmente no recomiendo, el MJPEG. Sin embargo, en este caso en particular hace un mejor trabajo al grabar las texturas de cabello, pero el color en general es un poco más opaco. Pero bueno, al final de todo termina siendo una cuestión de gustos. Yo te muestro el resultado y tú eliges qué es lo que te gusta más. Pero si no necesitas grabar a más de 1080p 60 fps, con esta capturadora tienes realmente todo lo que necesitas. Ahora, según lo que puedes notar en mi investigación, los formatos más versátiles realmente serían el YUY2 para flujos intermedios de trabajo y edición rápida y el NB12 para distribución y consumo. Especialmente el NB12 si lo que quieres es simplemente hacer un directo o streamear esa partida, dado que su calidad es bastante buena con archivos mucho menos pesados. Así que si eliges la capturadora más económica para esta tarea, procura tener un muy buen internet si no quieres perder calidad en la transmisión. Además, el formato NB12 en la capturadora SCAP permite grabar en 1440p y 4K, además de grabar en más FPS en algunas de estas resoluciones, algo que para mí en lo particular era muy conveniente y la razón principal por la que decidí comprarla, a pesar de que la genérica me ha funcionado bien en todo este tiempo. Y seguro te estarás preguntando, Carlos, muy buena tu explicación, pero ¿dónde configuro todo lo que estás comentando? Bueno, ahora sí vamos a la configuración en el PC. Vamos a comenzar con la capturadora genérica más económica. Ya estando en tu OBS, si quieres cambiar la configuración de grabación y emisión de OBS, te vas a Archivo, clic en Salida. En modo de salida lo ponemos en avanzado si no lo tienes y puedes configurar la emisión como yo lo tengo aquí configurado. A mí me gusta de esta manera, pero puedes configurarlo a tu gusto realmente. Si tienes AMD, puedes tener una configuración parecida, solo que en codificador de video te va a aparecer H264, pero de AMD. También, como pueden ver, tengo la misma configuración en la grabación. Ahora es momento de agregar la capturadora. Aquí en escena podemos con el clic derecho agregar una nueva escena o darle aquí al botón de más. Yo en mi caso voy a poner cap genérica y ya teniendo la escena en fuentes hacemos lo mismo, o clic derecho y después en añadir fuentes o al botón de más. Le damos donde dice dispositivo de captura de video, le ponemos un nombre si queremos y le damos
damos a aceptar. Donde dice dispositivo, tenemos que buscar uno que diga USB 3 video. Lo seleccionamos y ya nos saldrá la señal de video capturada. La configuración se realizará sola, pero si queremos especificar la configuración, aquí donde dice tipo de resolución lo cambiamos a personalizado. En resolución tenemos las diferentes resoluciones a las que podemos grabar, pero para este caso usaremos la máxima, 1920 por 1080. Aquí en los FPS elegimos lo que queremos, pero en este caso también sería la máxima, 60 FPS. Aquí en formato de videos donde podemos elegir el formato de salida de nuestra capturadora, y aquí es donde vemos el YUY2 y el MJPEG. Para este caso voy a seleccionar YUY2, pero si te gustó más cómo grabó en MJPEG, puedes seleccionar ese. En espacio de color vamos a elegir Rec 709, que es el que mejor se adapta a la mayoría de las pantallas. Sin embargo, abajo verás los otros espacios de color, si los necesitas para un proyecto de edición más específico. En rango de color también vamos a usar limitado, porque también es el que mejor se adapta a la mayoría de pantallas, pero si necesitas que sea completo, allí está la opción. En el modo de salida de audio lo vamos a dejar en capturar el audio solamente, pero si quieres tener una entrada de audio para poder monitorizarlo en tu PC, le das a utilizar dispositivo de audio personalizado y en dispositivo de audio también el USB 3 digital audio. Ya con esto le damos a aceptar y ya estaremos listos para comenzar la grabación o comenzar la transmisión si tenemos este apartado también configurado con nuestra red social. En el caso de la Scan en OBS es algo muy parecido. Agregamos una nueva escena, le colocamos el nombre que queremos, agregamos en fuentes dispositivos de captura de video, a aceptar y seleccionamos el dispositivo que diga Scan Game Dock Ultra. Ahora abajo te va a aparecer Scaling Virtual Camera. Si lo seleccionamos no nos va a aparecer nada, porque esta opción es si queremos retransmitir a OBS la señal del programa Scaling que nos va a venir con la capturadora. Bien, nos quedamos con esta y ahora en tipo de resolución también podemos personalizar la resolución que queremos capturar. Y tenemos 4K, 1440, 1080 y 720. Aquí estaría una de las ventajas de tener una mejor capturadora. Podemos elegir 4K, los FPS máximos que me dé, 1440p y los FPS máximos que me dé, y así sucesivamente. Vean, en 1080p me va a permitir grabar hasta 120 FPS, una maravilla. En formato de video nos va a aparecer YUY2 y NV12, que son los que anteriormente habíamos hablado. El que tú elijas va a depender de cuál grabación te gustó más. En este caso elegiré NV12 y el resto de opciones igual que en el anterior ejemplo. Y con esto también tendríamos la capturadora completamente lista para iniciar nuestra grabación o transmisión. Solo nos quedaría ver el programa oficial de esta capturadora. Y aquí estamos en el programa Scaling y desde que estamos dentro del programa, él comienza a capturar la señal de nuestra capturadora. Ahora, aquí arriba podemos seleccionar entre grabación y emisión de live. Aquí en live tenemos las escenas como en OBS y aquí abajo la red social a la que queremos transmitir. Cabe destacar que tenemos que configurarlo para eso. Pero bueno, nosotros nos quedaremos en la grabación. Aquí arriba donde vemos nuestra capturadora podemos cambiar rápidamente el formato, la resolución y los FPS. Le damos al engranaje y podemos ver los formatos de los que ya hemos hablado y por supuesto las diferentes resoluciones a las que podemos grabar. Ahora, cuando elegimos el formato y la resolución es cuando podemos elegir qué FPS nos permite esa resolución. Por ejemplo, en este caso yo quiero grabar a 120 FPS, entonces elijo NV12 1080 y ahora sí puedo grabar a 120 FPS. Bien, le damos OK y el programa refresca la imagen. Aquí en la captura de audio debemos seleccionar la salida HDMI que tiene el mismo nombre de nuestra capturadora, pero si queremos otra entrada de audio también la podemos colocar. Todo depende de lo que quieras hacer. Aquí abajo tenemos el botón para comenzar a grabar y también unos accesos directos para ver la carpeta donde se guardan nuestros videos, para tomar una captura, grabar una imagen en formato GIF, hacer una transmisión local por BBS y por supuesto el botón de engranaje que nos va a permitir
configurar más cosas. Le damos clic y tanto la pestaña general como preview podemos dejarla como está. En la pestaña record es donde podemos configurar la calidad de nuestra grabación. Estas dos opciones las vamos a dejar tal cual están para que siempre tome lo que tenemos configurado en estas dos opciones de acceso rápido que tenemos por aquí. Aquí en bitrate seleccionamos lo que necesitamos según la calidad que queremos. El máximo es 18 megabytes que podemos configurar en este programa. Si queremos más, tendremos que ir a OBS. En formato elegimos el tipo de archivo y audio. Yo elegiré MP4 H264 más ACC con FPS constantes, que es lo que más me gusta a mí. Y en video codec tenemos que elegir la opción que queramos, ya sea que grabemos con la gráfica o con la PC. Yo grabaré con la gráfica, por eso elegiré H264 CUDA GPU. Pero si tienes AMD, te debería aparecer esta opción, pero con AMD. Aquí en la velocidad del códec puedes ir probando con cuál te sientes mejor en cuanto a calidad y peso de archivo. A mí me gusta la calidad placebo, que fue lo que vimos en las grabaciones anteriores. Puedes configurar donde quieres que se guarden tus archivos y el acceso rápido para iniciar o parar la grabación. En la pestaña imagen puedes configurar como quieres tu captura de pantalla. En la pestaña live puedes configurar los parámetros que quieres para tu transmisión en vivo. Y aquí donde dice RTMP Server es donde configuras la transmisión con la información que te da tu red social. En la pestaña BBS es donde configuras los parámetros para una transmisión LAN interna. Y en B cámara es donde configuramos la resolución y los FPS que queremos enviar a otro programa por medio de una cámara virtual, como lo vimos en OBS. Y eso sería todo lo que necesitamos saber para grabar con esta capturadora. Aunque este video fue un poco extenso, me encantó que tú sí tengas a la mano el video que yo quise ver en su momento antes de comprar una. Te recuerdo nuevamente que todo lo que vas a necesitar te lo voy a dejar en la descripción. Así que por mi parte nos vemos en el próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.